Bienvenidos, buen día. Estamos nuevamente con una clase. En este caso es la presentación de la unidad temática número 11, que se llama El paciente con alteraciones del medio interno. Nuevamente estamos con Julio Subá como los coordinadores. Voy a pasar a presentar cómo se va a desarrollar la unidad temática a lo largo de la semana. Nuevamente la idea es hablar sobre los objetivos, que son menos que la vez pasada, las clases y los casos clínicos, que habrán visto o verán son más que las anteriores unidades temáticas. La idea es que sean para resaltar algunos conceptos que consideramos que son fundamentales que se puedan llevar. Dentro de los objetivos me gustaría que puedan entender los conceptos fundamentales del funcionamiento del medio interno y puedan reconocer la presencia de sus alteraciones en distintas enfermedades. Me parece que este es el objetivo fundamental que me gustaría particularmente que se lleven, que puedan entender que hay conceptos que vamos a ver acá que indefectiblemente lo deben conocer o los deben conocer para entender de forma correcta lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el tratamiento de la insuficiencia renal, del síndrome nefrótico, de la cirrosis, de muchas patologías que han visto en otras unidades temáticas. Y el resto de los objetivos son que puedan diagnosticar y tratar los trastornos del metabolismo hidrosalino, del metabolismo del potasio y del metabolismo ácido-base. Yendo a las clases, después de esta presentación me gustaría que vean una pequeña introducción que voy a subir sobre algunos conceptos que me gustaría que recuerden de medicina A, de semiología, que me parece que son fundamentales para entender los que vamos a ver esta semana. En general los dividimos en tres partes. Yo doy la parte de metabolismo hidrosalino, que figura como metabolismo hidrosalino 1 y 2, pero habitualmente es una clase larga, que la pueden ir viendo o escuchando de forma pausada, o de una, como les parezca. Leo Fata le va a hablar del trastorno del metabolismo del potasio y el paciente con acidosis y alcalosis respiratoria. Julio Subá, del paciente con trastorno del metabolismo de los hidrogeniones. Tendrán el ciclo cultural. Y al final de la semana, el último día, la última hora, como habitualmente se hace, hablaremos sobre la discusión de los casos clínicos. Haremos un pequeño resumen semanal para despejar las dudas que les vayan surgiendo. Bien, vamos por los casos clínicos. Los dividimos, según sean de metabolismo hidrosalino, de potasio, de hidrogeniones y la parte de integración, donde también hay preguntas sobre el módulo anterior. Porque como les dije, hay muchos conceptos que van enganchados. Yendo a los casos clínicos del metabolismo hidrosalino, vamos al caso número 1. Dice que hay un paciente de 45 años de edad con antecedentes de enfermedad renal crónica de causa desconocida, quien consultó por presentar edema en miembros inferiores progresivo de 4 meses de evolución. Al examen físico presentaba los signos vitales dentro de parámetros normales, edema hasta raíz de muslo con godet positivo, buena mecánica ventilatoria, umbrales crepitantes escasos a nivel de ambas bases pulmonares, sin signo de déficit neurológico. Las preguntas son: ¿cómo se encuentra el líquido extracelular? ¿Por qué? Es decir, ¿se encuentra elevado, normal o disminuido? Deberían justificar. ¿Qué otros signos esperarían encontrar como manifestación del líquido extracelular aumentado? Bueno, en parte respondo a la primera pregunta. ¿Cómo explica la aparición de edema? ¿Cómo esperaría que se encuentre la osmolaridad y por qué? Y según el concepto de balance, y suponiendo que este paciente con enfermedad renal crónica tiene retención isotónica de agua y sodio, ¿cómo variaría la osmolaridad según cambio en la osmolaridad de los ingresos? Se realiza un laboratorio donde se observa una anatremia de 130. ¿Cómo se llama este cuadro clínico? ¿Qué tratamiento indicarían? ¿Y cómo cambiaría el tratamiento si el paciente, además de edema, tuviese taquipnea, ingurgitación Schüller positiva y rales crepitantes hasta los vértices pulmonares, es decir, con inestabilidad respiratoria? No es lo mismo tratar a un paciente que tiene edema en miembros inferiores a uno que se encuentra con franco compromiso respiratorio o hemodinámico.
Yendo al caso clínico número 2, se trata de un paciente de 70 años quien cursa su segundo día de posoperatorio de hernia inguinal, no tiene antecedentes médicos de relevancia ni toma medicación. El médico que lo atiende refiere que el paciente presenta un deterioro del estado de conciencia y cefalea. Se sospecha un posible accidente cerebrovascular. Desde la cirugía recibe un plan de hidratación de 3.000 mililitros al día de dextrosa en agua al 5%. El examen físico es normal. Presenta un hematocrito de 30, función renal dentro de parámetros normales, un ienograma sérico con una anatremia de 125, glucemia de 135, un estado ácido base dentro de parámetros normales, y un ienograma urinario donde se ve un sodio de 10 y un potasio de 20, densidad urinaria de 1005, no se controló la diuresis, es decir, no se sabe el ritmo urinario del paciente. Las preguntas son: ¿cuál es la osmolaridad plasmática? ¿Cómo esperaría encontrar la osmolaridad urinaria? ¿Qué relación hay entre ambas? ¿Cómo se supone que está el ADH y por qué? ¿Cómo explica la aparición de los síntomas? ¿Qué generó este cuadro? ¿Cómo se denomina este trastorno hidrosalino? ¿Y cuál es su tratamiento? ¿O qué plan terapéutico indicaría en este caso? Vamos a pasar al caso clínico número 3. Se trata de un paciente de 82 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril 10 miligramos al día, quien ingresa con diagnóstico presuntivo de accidente cerebrovascular. Comenzó su enfermedad actual 3 días previos a la consulta con náuseas y diarrea líquida de tipo no disentérico. Evolucionó las 24 horas previas con somnolencia y confusión. Su hijo refiere que no ingirió líquidos. El examen físico se encuentra hipotenso, taquicárdico, afebril, con signo del pliegue positivo. El examen neurológico se encuentra, o mejor dicho, al examen neurológico se encuentra confuso, sin déficit neurológico motor, meningio ni sensitivo. En el laboratorio se puede ver que tiene hematocrito de 50, 15.000 glóbulos blancos, 400.000 plaquetas, dosaje de creatinina de 2, urea de 120, una anatremia de 155, un estado ácido base con pH de 30, una presión de dióxido de carbono de 25, una oxemia de 80 y bicarbonato de 10. Ionograma urinario que tiene un sodio de 10 y un potasio de 20. 1000 equivalentes por litro, con una densidad urinaria de 1025. Acuérdense que en el caso anterior eran muy opuestos, por decirlo de alguna forma. Las preguntas dicen: ¿por qué está aumentado el hematocrito? ¿Cuál es la osmolaridad plasmática que tiene? ¿Cómo espera encontrar la osmolaridad urinaria? ¿Cómo está la ADH y por qué? ¿Por qué se produjo un aumento de urea y de creatinina? ¿Por qué tiene acidosis? ¿Cómo explican los síntomas? ¿Cuál es el diagnóstico del trastorno hidrosalino? ¿Cuál es el tratamiento y el seguimiento? ¿Y cómo está la tonicidad plasmática? Bien, esos son los casos del trastorno del metabolismo hidrosalino. La idea es que vayan escuchando las clases, leyendo de la bibliografía recomendada por la cátedra, y vayan viendo, según las preguntas que hemos ido leyendo, cuáles son los conceptos fundamentales a recordar. Vamos a ver los casos clínicos del metabolismo del potasio, de las alteraciones del metabolismo del potasio. Son un poquito más cortos. Se trata de un paciente de 17 años quien concurre a la guardia acompañado de su madre por presentar parestesias labiales y debilidad muscular. Al examen físico presenta un pulso irregular por presencia de extrasístoles, una tensión arterial de 90 a 40 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 120. Una calemia de 2.000 equivalentes por litro. El estado ácido base se puede observar alcalosis metabólica y un ionograma urinario donde se puede ver que presenta un sodio de 10, potasio de 15 y un dosaje en cloro de orina de 10, todo 1000 equivalentes por litro. Este es el electrocardiograma para que lo observen, lo evalúen o lo interpreten. Para que se puedan responder las preguntas. Las preguntas dicen: ¿por qué tiene hipocalemia el paciente, si es que la tiene?
¿Cuál es la excreción normal urinaria de potasio? Si el paciente presenta no algún riesgo de vida. ¿Qué electrolito urinario define el mecanismo del descenso del potasio? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Por qué el potasio se administra con sales de cloro? ¿Por qué debe diluirse en solución salina? ¿Cómo se calcula el déficit de potasio corporal? ¿Por qué debe utilizarse una vía central? ¿Qué ritmo horario y diario son máximos? ¿Cuál es la dilución máxima? ¿Y qué otros síntomas puede dar la hipocalemia? Bien, vamos al caso clínico número 2. Se trata de un paciente de 68 años, quien presenta antecedentes de una leucemia linfática crónica, con último recuento de 350.000 glóbulos blancos, quien presentó en el mismo laboratorio que le hacen ese hemograma un potasio sérico de 9.000 equivalentes por litro. Le hacen un electrocardiograma y resulta normal, le repiten el laboratorio y da 4,5.000 equivalentes por litro. Las preguntas a responder serían: ¿por qué tiene pseudohipercalemia y qué es? ¿Por qué la segunda muestra es normal? ¿Y qué debe hacerse siempre frente al diagnóstico de hipercalemia? Caso clínico número 3. Se trata de un paciente de 28 años, quien fue encontrado en su domicilio con politraumatismo y estuporoso. Al examen físico presenta una tensión arterial de 90-60 y una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. En el electrocardiograma se puede observar, bueno, en realidad se constata la ausencia de ondas P, un QRS de 140 milisegundos y ondas T picudas. En el laboratorio se observa que presenta hematocrito de 50, un dosaje de creatinina de 5, urea de 220, un ionograma sérico con natremia de 130 y una calemia de 8,7, CPK de 23.000 unidades internacionales por litro, y un estado ácido base con un pH de 7,30, bicarbonato de 15.000 equivalentes por litro. Las preguntas que deberán contestar son: ¿por qué tiene hipercalemia? ¿Por qué tiene insuficiencia renal? ¿Por qué tiene la CPK elevada? ¿Por qué tiene acidosis? ¿Qué es lo primero que debe administrarse? ¿Cómo funciona la furosemida? ¿Cómo actúa la glucosa más insulina en la hipercalemia? ¿Cómo actúa el bicarbonato de sodio? ¿Cómo actúan las resinas de intercambio iónico? ¿Y cuál es el último recurso terapéutico que puede emplearse? Vamos a pasar al cuarto caso clínico. Se trata de un paciente de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes en tratamiento con glibenclamida y enalapril, 10 miligramos al día, quien ingresa a la guardia con fractura de cadera. Presenta en laboratorio un dosaje de creatinina de 2, urea de 70, un potasio sérico de 6, glucemia de 135, un estado ácido base dentro de parámetros normales, con un bicarbonato de 24.000 equivalentes por litro. En el electrocardiograma se puede observar que presenta un ritmo sinusal y presencia de ondas T picudas. Este es el electrocardiograma, para que de nuevo lo vean, lo analicen y lo interpreten. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas que deben responder, que son 4. ¿Por qué tiene aumento del potasio? ¿Cómo actúa el enalapril? ¿Qué trastorno renal tiene el diabético, el paciente diabético, que lo predispone a un aumento de potasio? ¿Y qué tratamiento indicaría? Vamos a pasar ahora a las alteraciones del metabolismo de los hidrogenados, o a los casos clínicos sobre las alteraciones del metabolismo de los hidrogenados. Caso clínico número 1 dice que una paciente de 45 años ingresa a la guardia con tensión arterial de 90-60, taquicárdica, hipoprofundidad, hiperpneica y con aliento cetónico. Sin antecedentes clínicos de relevancia, le hacen un dosaje, usan tiras reactivas donde se puede constatar glucosuria y cetonuria en orina.
Presenta un laboratorio con glucemia de 250, urea de 80, creatinina de 2,5, natremia de 135, un dosaje de potasio de 4,5 y de cloro de 90, un estado ácido base con un pH de 720. Acá fue un error, no debiera de decir milímetros de mercurio. Presión de dióxido de carbono de 20, una oxemia de 90 y un dosaje de carbonato de 6. Las preguntas dicen, o mejor dicho, dicen, si el paciente presenta una acidosis, si la acidosis es metabólica, si está bien compensada, cómo está el anion gap, si existe doble mecanismo de acidosis metabólica, qué trastorno grave electrolítico está encubierto. Esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué está hipotensa e hipoperfundida la paciente? La 5 quise decir que es interesante. En realidad son todas porque es para fijar ciertos conceptos. ¿Por qué tiene deterioro de la función renal? ¿Por qué no se debe administrar bicarbonato? ¿Por qué se debe ser cuidadoso con la insulina? ¿Y qué es lo primero que debe administrarse? Vamos a pasar al caso clínico número 2, donde se trata de una paciente de 72 años que ingresa a la guardia febril, obnubilada, cianótica, taquicárdica, hipotensa y taquipneica, hipotensa. Se le realizó una radiografía de tórax donde se ve una imagen compatible con bronconeumonía. Presenta este laboratorio, el cual ustedes deberán analizar y responder las preguntas, que es si presenta una acidosis, si es metabólica, si está compensada, cómo está el anion gap, cuál es la causa de la acidosis, cómo se puede confirmar, por qué está contraindicado dar bicarbonato en este caso, qué es lo primero que debería hacer uno, y si tienen un trastorno respiratorio. Número 3. Se trata de una paciente de 37 años, quien posterior a una fiesta de cumpleaños, comenzó hace 24 horas con diarrea, vómitos y fiebre, se encuentra normotensa pero taquicárdica, con sed intensa y signo del pliegue positivo. Tiene hematocrito de 53, natremia de 140, urea de 88, calemia de 2,5, un dosaje de creatinina de 2,8, cloremia de 105, un estado ácido base con un pH de 740, una presión de dióxido de carbono de 40, oxemia de 86 y bicarbonato de 24. Las preguntas son: ¿qué trastorno ácido base tiene el paciente? ¿Qué trastorno de metabolismo hidrosalino? ¿Y qué trastorno de metabolismo de potasio tiene? ¿Y qué tratamiento indicarían según estos trastornos que ustedes crean que tienen? Bien. Y les dejo para que ustedes analicen y lean algunas preguntas de integración. Sé que son muchas, la idea, así como se los dije, se los repito, es que puedan fijar algunos conceptos que con Julio pensamos que son fundamentales. Van a dar cuenta que es entretenido, así que nos vemos en la última hora del viernes para responder algunas preguntas y responder los casos. Hasta la próxima.